El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, ha adjudicado al Partido Popular la dirección letrada de todas las acusaciones populares que constan personadas en la causa abierta contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Acaba de terminar esa comparecencia y ahora Vistilla. El juez puede decidir mandarle a la cárcel. Los jueces no pueden obrar de oficio con estas medidas si lo pide alguna parte. La Fiscalía, importantísimo en esto, no lo ha pedido, pero sí hay acusaciones que lo hacen. Así que la cuestión, la clave ahora mismo, Pedro Gómez, es cuál es el margen del juez, qué margen de actuación y qué esperamos. Puente ahora lo que está es valorando las argumentaciones que han dado tanto Anticorrupción como las acusaciones. Ya conocemos algunos detalles de lo que se ha solicitado y es que Fiscalía Anticorrupción considera que hay nuevos indicios delictivos sobre José Luis Ábalos y puede apreciar cierto riesgo de fuga, pero no el suficiente como para pedir una prisión provisional que afectaría a sus derechos fundamentales. De ahí que haya dicho que no pide esa prisión para José Luis Ábalos. Sin embargo, las acusaciones populares sí consideran que hay riesgo de fuga y también por esos fondos encontrados, dicen ellos, que habrían sido detectados en Colombia. Piden prisión para José Luis Ábalos y si no, una fianza de 650.000 euros. Son los dos argumentos que ahora mismo tiene el juez Leopoldo Puente en la mesa y que a esta hora tendrá que decidir si finalmente decide enviar a José Luis Ábalos a prisión provisional o le deja en libertad. Y claro, ahí es Javier Mohedano cuando viene la duda, ¿no? Si el juez envía a Ábalos a prisión, ¿qué es lo que sucede finalmente con su escaño y en qué situación queda Ábalos? Pues el Congreso ya, Silvia, lo ha dejado clarísimo. Si ingresa en prisión, automáticamente se le suspenden sus derechos y obligaciones que tiene como diputado. Esto es, que dejaría de percibir su sueldo que tiene aquí en la Cámara y también su derecho al voto. Es decir, no podría participar en las votaciones. Eso tiene, como decía Pate Paulín, un efecto directo aquí parlamentario porque el Gobierno perdería un voto clave, el de Ábalos, que se da en muchas de las votaciones con esas mayorías parlamentarias muy ajustadas en muchos casos. Sería algo inédito, esto no está recogido, pero sí que defienden que se puede abrir un debate jurídico en este caso. Déjeme leerla para los espectadores porque es cierto que la decisión de fondo es esta. No se aprecian riesgos ni de reiteración de pruebas, reiteración de delito, ni de destrucción de pruebas, ni de fuga. Y la decisión de fondo es esta. Se va usted a la calle. Pero efectivamente está diciendo la magistrada Rosell, hay un último párrafo que está escrito con veneno, con ponzoña, porque literalmente dice, como coda final, este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan consistentes indicios de un eventual delito, esté estrechamente relacionado a un viciado ejercicio de la función pública y a que pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal ejerciendo altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso. Magistrada, lo que está diciendo el instructor es la frustración de que Ábalos mantenga su acta de diputado. ¿Esto es una opinión pertinente en un auto? ¿Esto cómo lo lee usted? Bueno, pues la verdad es que creo que aquí se desvela el misterio de lo que se ha tardado tanto tiempo en redactar, porque, en fin, es una opinión efectivamente paralegislativa, no judicial, y creo que en general, aunque estemos hablando del Tribunal Supremo, deberíamos evitar las opiniones de tipo político, porque es política, o paralegislativas, digamos, en los autos. Hay siempre, o sentencias, por supuesto, hay siempre mecanismos, e incluso la judicatura podemos pedir al gobierno que algo sea delito, que algo deje de ser delito. Todo esto está previsto en la legislación, pero este tipo de consideraciones creo que es a lo que obedece incluso la tardanza y bueno, no son netamente jurídicas, y creo que el estupor tampoco somos quien para medirlo. Ya el Tribunal Constitucional desechó que la alarma social pudiera ser un motivo de prisión precisamente porque era netamente subjetiva y porque se podía crear. Entonces tú creas la alarma y después dices que concurre para la prisión. Pero bueno, es una primera impresión tras leer un párrafo en un auto que es un poco extraño para una resolución judicial. Magistrada, una última cuestión. ¿Esto puede provocar
una sensación de no imparcialidad en el juez. Cuando el juez parece decir, este señor debería dejar el acta, no se dice así explícitamente, pero se sugiere así claramente. ¿Esto puede enturbiar la percepción de objetividad del juez? Yo creo que no llega a perturbar o a enturbiar la percepción de imparcialidad, que efectivamente no solo hay que serlo, sino parecerlo, y no es un aforismo, es también jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, pero sí en general decir algo como me gustaría poder suspenderlo en su acta de diputado o en su escaño, pero no puedo, la ley no me lo permite y no me compete a mí, sinceramente son expresiones sobreabundantes, como cuando dicen estas expresiones son de mal gusto pero no es delito. Bueno, es que el mal gusto, es que el estupor, son percepciones subjetivas que creo que no coadyuvan en nada a la confianza en una justicia objetiva, y menos en tiempos en los que estamos viendo de verdad una hipertrofia del Poder Judicial hasta la invasión de otros poderes, y hemos visto casos de lawfare probados, no todos los que se han dicho, pero sí algunos evidentemente probados y con sentencia firme. Entonces, esta invasión de los demás poderes, aun en este tipo de consideraciones, creo que se debería ser muchísimo más prudente, y más en estos tiempos en los que además estas consideraciones no crean más confianza en el Estado de Derecho, sino al revés, crean una sensación de degradación de la democracia en momentos de antipolítica, ¿no? Entonces, pienso que de verdad en los autos y sentencias hay que escribir toda la motivación suficiente y conforme al canon de constitucionalidad máxima cuando estamos hablando de la posibilidad de privar de un derecho fundamental como la libertad, pero también lo es el derecho a la participación política y a la representación. Su partido político, su grupo parlamentario le pidió el acta, él decidió no entregarla. La verdad es que en términos de limpieza democrática ojalá lo hubiera hecho. Yo dimití por muchísimo menos, perdón por la autocita, ¿no? Pero si no lo hace, creo de verdad que un magistrado instructor del Tribunal Supremo, por confianza en las instituciones, deberíamos ahorrarnos ese tipo de consideraciones que son puramente personales, pero además de tinte político. Juanlu Sánchez, eldiario.es. Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Juanlu, 3 horas, al final ninguna medida cautelar, pero sí ese último párrafo para la polémica. Y a esta hora, José Luis Ábalos, ciudadano libre con las medidas cautelares que ya conocíamos. ¿Cómo lo lees? Bueno, 3 horas, claro, es que escribir un artículo de opinión lleva su tiempo, hay que pensar los argumentos, hay que pensar un poco por dónde quieres tirar la tesis, ¿no? Hay que convencer al lector de lo que quieres defender, en fin, yo me pongo muy nervioso cuando veo columnas de opinión dentro de autos judiciales, y aquí hay una muy clara en esa coda, página 7-8, donde el juez, que no puede castigar a Ábalos por su actitud al decir no tengo abogado, retrasemos la declaración, pues a lo mejor le está castigando por eso, le castiga por una cuestión política, no lo sé, pero en fin, que el juez tiene las puertas abiertas del diario.es y seguro que de un montón de medios que hay en la mesa para que pueda escribir sus columnas de opinión donde toca, y que deje los autos para lo que son, ¿no? Por cierto, es la primera vez, creo, que veo a un juez del Supremo defender en un artículo de opinión o en un auto incluso que los imputados no pueden ser diputados. Es decir, lo que está diciendo es una cosa que se ha debatido durante muchos años y que ya ni siquiera defiende la gente que lo defendía hace 15 años, porque abre la puerta al lawfare. Es decir, si tú cuestionas que una persona investigada por corrupción deba permanecer en el Congreso, ya sabemos lo que hay que hacer para tumbar a alguien. Hagamos que sea investigado por corrupción, cueste lo que cueste. Y esa debilidad la está poniendo este juez encima de la mesa. Creo que es relevante no comprarle ni siquiera el estupor al magistrado, porque abriría una puerta peligrosa, ¿no? Más allá de que entiendo que en el resto del auto ha sido riguroso. Si no ha visto suficientes pruebas para que Ábalos entre en prisión provisional a la espera de juicio, pues será porque tiene sus razones. Es verdad que todo esto pone una diana roja muy, muy grande en cuanto al foco de la culpabilidad, o al menos en el centro de la trama, sobre Santos Cerdán, que es el que sí ha ingresado en prisión provisional, y por tanto debe ser que el juez cree que hay muchas cosas sobre él que todavía no se saben.